Fito Garabal, buen día, ¿cómo va? Buen día, muy bien. ¿Todo Ustedes muy bien, ¿Todo gracias a Dios. tranquilo? Todo tranquilo con Independiente, además. Bueno, claro, es un fin de semana de Sí, alegría. un fin de semana. Para el rojo. Y además no llovió tanto en Paraguay, No llovió tanto, no pensaba llovió eso. tanto. Bueno, Sí. a ver, llovió mucho en la madrugada de ayer de cara a la misa. de Sí, ayer, sí, cuando ¿no? llegó el Papa era un diluvio, ¿viste? Sí, pero bueno, por Pero después suerte se suavizó el día y tanto en Cacupé como en la llegada del día viernes, que fueron unas primeras gotas. Sí, el Papa circulaba muy rápido. Este es el comentario que me hace la gente que estaba en Paraguay, que andaba demasiado rápido, salvo ayer en la partida donde la gente se abroqueló, como estamos viendo en imágenes, como para tratar de que el Papa pasara despacio y pudiera saludar lo más posible y encontrarse de cara con la gente. Una visita a Paraguay donde de algún modo el Papa hizo hincapié en esos temas que el viernes a la noche comentábamos aquí, ¿no? Porque eran los temas como que faltaban en la gira del Papa. El Papa volvió a hablar de eso que él lleva muy en lo hondo, ¿no? Que él considera que la mujer paraguaya es la más valiente de América Latina y un ejemplo de mujer para América Latina. Y usó palabras el sábado en la misa en Cacupé que habíamos comentado el viernes aquí, porque volvió a decir algo que Jorge Bergoglio había dicho acá, cuando decía que la mujer paraguaya era la más valiente de América Latina, porque había logrado mantener su dignidad y con su dignidad sostener a un país que salía de una guerra terrible, a un país que le mantuvo la fe y a un país al cual también le mantuvo la dignidad y promovió la familia. Esto realmente fue muy importante, creo que fue una enorme valorización que hizo el Papa de la mujer paraguaya, pero además esto también entroncado con la dinámica de la familia, Daniel. Así Claro. que me parece que fue otro de los Sí, que no es grandes temas. nuevo, ¿no? El Papa Francisco viene hace bastante haciendo hincapié en temas familia, y lo trajo al Claro, viaje. lo que pasa acá lo nuevo es esta definición de la mujer paraguaya, ¿no? Sí. Insisto, no es nuevo para Jorge Bergoglio. El sábado compartíamos unas imágenes del año 2002, 2003, cuando se entronizó en la Catedral de Buenos Aires la imagen de la Virgen de Cacupé. Y Jorge Bergoglio dijo en ese momento las palabras que ahora repitió el Papa Francisco, ¿no? Prácticamente lo mismo. Además se lo vio muy emocionado, porque el Papa siempre tuvo una relación muy fuerte con la comunidad paraguaya acá en Argentina y también desde su época de superior como jesuita, porque además el Papa sabe lo que ha significado el desarrollo, la tarea de los padres jesuitas en toda esa región de nuestro continente. Por lo tanto, es un lugar que le es muy cercano al corazón y se lo veía muy, pero muy emocionado el Papa en distintos momentos, en su llegada, en Cacupé, ayer en la misa. Otro de los temas, bueno, el Papa condenó nuevamente, como lo había hecho en otros lugares del continente, el tema de la corrupción. Habló del narcotráfico y los dramas que esto ocasiona, comprometió a los jóvenes nuevamente a que estos se encarguen de seguir haciendo un lío, pero que ellos sean capaces de que ese lío sirva para que las comunidades sean en el futuro un poco mejor. Y habló también de la promoción de los pobres, pero dijo el Papa en Paraguay que no había que caer en las ideologías, porque dijo el Papa, lamentablemente esto de promocionar a los pobres desde ideologías en el siglo pasado terminó en dictaduras. Esto es lo que dijo el Papa Francisco ayer, de algún modo entroncado con algo que él había dicho hace un año, cuando hablándole a la Comisión Pontificia de América Latina le decía que en América Latina se había educado mal para la utopía, y ese educar mal para la utopía, para la promoción, para el desarrollo, había llevado a muchos jóvenes, aún de la Iglesia, dijo en ese momento el Papa, a terminar muy mal, a terminar asesinados, decía el Papa en ese momento. Me parece que las claves de Paraguay son esas, ¿no? El tema de la mujer, el tema de la familia, el tema de los jóvenes, el cuestionamiento de la corrupción y el narcotráfico y todo lo que tiene que ver con la promoción, con la educación y con el trabajo evangelizador. Y después a los católicos les volvió a hablar, como lo ha hecho en toda la gira, y volvió a reiterar esto de que la fe tiene que ser consecuencia de las obras, que no se puede ser un católico solamente para ir a misa. Si no se es solidario, no se es católico, decía el Papa. Me parece que son definiciones que valen la pena ir descubriendo. Por eso yo insisto, ¿no?, en esto que le decía también hace más de una semana. Los viajes de un Papa comienzan cuando el Papa se va, porque es ahí cuando uno tiene todo lo que él ha querido decir, tratar de codificar cada una de las cosas que el Papa ha querido proponer, porque esas cosas que el Papa dijo en un ámbito nos viene bien a todas las comunidades. Me parece que estas son como las claves fuertes que el Papa deja en un Paraguay que se conmocionó. En Paraguay me decían gente que llegó anoche de Paraguay, estaba absolutamente conmocionado, vivía al ritmo del Papa. Solamente era el Papa y después el resto. Y si había resto, me decía esta persona. Lo importante es que el Papa en Paraguay volvió a manifestar lo que significa el desafío de seguir
evangelizando, seguir proponiendo una cultura diferente y tratar de asumir compromisos efectivos y vitales. Y si me permiten un comentario más, veía en algunos medios que comentaban, la presidenta estuvo solo 45 segundos con el Papa. Yo diría esto, qué bien que nuestra presidenta representó a los argentinos y fue a participar de la misa que presidió el Papa. Creo que eso es lo que vale y es tal vez lo que no se destaca. Mucha de la gente que estaba muy lejos del altar solamente estaba participando y esto es lo formidable en una misa. Todos, el que está más cerca o el que está más lejos, forman parte de esa comunión y de esa celebración. Y en este caso me parece a mí que la presidenta lo que ha querido es representar a todos los argentinos que no pudieron viajar. Muchos viajaron, no fueron tantos como se dijo inicialmente, pero sí fueron muchos. Pero representar a los argentinos que a lo mejor querían ir, no fueron o no fuimos, pero de algún modo en la presidenta de la Argentina estaban representados. Me parece que eso es lo que vale, más allá de si fueron 40, 45, 32 segundos. No era lo importante, me parece. Lo importante es haber representado a la Argentina en una misa que presidía... Claro. Un Papa argentino, también, nada menos. Tiene que ver con el contexto, pues no es una audiencia privada, no, mucho menos si no está en el medio de la misa, no puede cortar la misa o todo lo que está previsto para destinarle 5 minutos obviamente, pero era, a nadie, el Papa. Cuando ¿no? se hablaba de que... Ni ella puede interrumpir toda la ceremonia para hablar con el Papa 10 minutos. Es absurdo. En ese contexto no daba para estar... Lo que pasa es que uno veía que los comentarios previos eran... y se encontró si por vos lo sexta lees vez. así te da esa sensación, claro. Pero vos mirando la imagen en ese contexto, decís, ¿cuánto más iba a estar frente a la multitud en medio de la misa? No, bastante, pero es que además era lo segundos. lógico. El presidente de Paraguay la invitó a subir con él porque era un papa argentino, y esto es... Y me parece a mí que eso es lo que vale. Yo digo porque esto hoy veía en algunos diarios, la presencia estuvo solo 40 segundos. A ver, por favor, lo importante es que la Argentina estuvo representada por su presidenta. Esto es lo que vale. Y ojalá todos los presidentes representaran a sus países en momentos importantes como fue esta misa que presidió el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano que presidió una misa en el mismo lugar donde presidió también la misa San Juan Pablo II allá por 1988. Así que estas me parece que son las claves de un viaje que terminó en Paraguay. Ahora el Papa va a tener unos días de descanso. En julio no hay audiencias generales. Lo digo porque estaban comentando también que no sé quién iba a ir el miércoles. En principio no está previsto que los miércoles de julio haya audiencias generales. Así que el Papa va a tener unos días de descanso. Va a tener que prepararse porque se viene ahora una mitad de año muy pero muy particular, con momentos muy importantes, muy fuertes, y donde el Papa tiene que empezar a preparar todo lo que será su viaje a los Estados Unidos, a Cuba. Veíamos recién a Fidel Castro, Daniel, me decían por ahí se entrevistará con Fidel Castro, y yo imagino que si va a Cuba va a pasar a saludarlo. Es imposible, ¿no? Sí, me parece no, es que... el símbolo no sé si irá de Cuba. Fidel Castro a verlo al Papa, si el Papa irá, digo, esto no sé, pero me imagino que va a ser, como también lo hizo San Juan Pablo II cuando viajó, y lo hizo Benedicto XVI cuando viajó. El viaje a los Estados Unidos, donde va a hablar ante las máximas autoridades del mundo y de los Estados Unidos, y después octubre, un mes clave para la vida de la Iglesia y para la evangelización y la propuesta de la Iglesia, pero también desde la Iglesia para todo lo que significa el desafío de asumir esto que el Papa decía cuando hablaba de la familia, que es cuestionada, que es agraviada, que no se le plantean las condiciones necesarias. Todo esto se va a vivir en la Asamblea Ordinaria del Sínodo Mundial de Obispos. Y una fiesta, lo que veíamos ayer, ¿no? La de los jóvenes, que ciertamente fue el último gran acto del Papa, se lo veía muy contento, disfrutando cada momento, disfrutando cada encuentro. Se lo vio cansado al final y la verdad que como para que no, con todo lo que significó este viaje, 78 años muy bien llevados, se ve que el Espíritu Santo lo acompaña fuerte. Y después durmió en el viaje de regreso de estar llegando en un ratito, ¿no? Sí, si no es de dormir muchas horas seguidas, pero imagino que algunas, por lo menos se habrá relajado un poquito, ¿no? Sí, seguro. Bueno, gracias, Tito. Gracias a ustedes.